Bienvenido al video 2 de la materia Introducción al Nuevo Testamento de nuestro programa de preseminario. En este video, el segundo video de la materia, vamos a hacer una breve historia del Nuevo Testamento o hacer un repaso breve por la historia del Nuevo Testamento. El contenido del Nuevo Testamento nos va a llevar o vamos a considerar parte del contenido en el trasfondo del Nuevo Testamento, comprendiendo la historia que describe y la historia que está por detrás, muy brevemente, como también vamos a estar considerando algo de la composición y formación del canon del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en sí, o el contenido en sí del Nuevo Testamento, nos lleva al primer siglo de nuestra era en la cuenca del mar Mediterráneo. Cubre básicamente de punta a punta de este periodo del primer siglo. En el primer tercio está ubicada la vida y la obra del Señor Jesucristo, por la que Él obtuvo nuestra redención, la encarnación del Hijo de Dios sucedida en el año probablemente 4 antes de Cristo, por sorprendente que esto suene, pero por el análisis de los años es bastante certero que el nacimiento del Señor sucede allí en el año 4 antes de Cristo para nuestra cuenta del tiempo. Herodes el Grande, que manda a matar a los niños en Belén por el nacimiento de Jesús, él muere alrededor de ese tiempo, por lo que obviamente no puede suceder su nacimiento después de la muerte de Herodes el Grande. La encarnación entonces del Hijo de Dios para rescatarnos y obrar nuestra redención sucedió probablemente así, en el año 4 antes de Cristo, y esta narrativa o narración de la vida y la obra del Señor Jesús se extiende hasta su ministerio público. Sabemos especialmente el Evangelio de Juan que este ministerio cubrió al menos o alrededor de 3 años, así que se extiende desde el año 26 al año 29 después de Cristo, donde sucede la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor. Este es el primer tercio del siglo I y los evangelios especialmente se enfocan en contarnos toda esta historia, cómo el Hijo de Dios obtuvo para nosotros nuestra redención en este mundo, en esta historia en la que Él entró para rescatarnos y salvarnos. Los otros 2 tercios de ese mismo siglo son contenido del resto del Nuevo Testamento, tanto en el libro de Hechos de los Apóstoles como en las cartas apostólicas que se extienden hasta finales de ese periodo o finales de ese siglo. Esos 2 últimos tercios nos relatan el establecimiento de la Iglesia apostólica desde el tiempo de Pentecostés, pronto después de la ascensión del Señor, pasando por hitos o momentos claves de la vida de la Iglesia, como fueron el Concilio de Jerusalén en el año 49. Este evento lo relata Lucas en el libro de Hechos, capítulo 15. Recordarán posiblemente aquella gran reunión de Pablo y Bernabé junto con los apóstoles y ancianos de la Iglesia de Jerusalén para resolver el gran tema sobre la entrada o no de los gentiles en la salvación abierta por Cristo y en términos, no podríamos llamarlo así de alguna forma, el método de la salvación, si era requisito la sujeción y obediencia a la ley de Moisés para poder ser parte de la iglesia a través de Israel, o si esta salvación era un don de gracia abierto al mundo entero y recibido en fe. El Concilio de Jerusalén fue realmente un gran evento y podemos datarlo por informaciones varias de los historiadores de la época. La primera prisión del apóstol Pablo en Roma es donde termina el relato de Hechos, probablemente sucedió entre los años 60 y 62,
que no fue seguramente el final de la historia de Pablo mismo. Pablo, casi con seguridad, y por lo que tenemos como información dada por los padres de la iglesia y por las mismas cartas apostólicas, Pablo es liberado finalmente de esa primera prisión y continúa su tarea apostólica evangelizando España, para volver otra vez a ser puesto en prisión bajo Nerón, y en un contexto de gran persecución en contra de la iglesia. Allí en los años 66 o 67, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro son martirizados en Roma, junto con una gran multitud de cristianos que sufrieron la persecución del emperador. Poquitos años después, la ciudad de Jerusalén cae bajo el poder y el ataque, el asedio del ejército romano, y este suceso, la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén, marca realmente la historia no solamente de Israel y de los judíos, sino también de la misma iglesia, que hasta entonces de alguna forma seguía teniendo lazos con la misma sinagoga y el templo de Israel, de Jerusalén. No es este el cierre o el último capítulo que es cubierto por el contenido del Nuevo Testamento, sino que el contenido del Nuevo Testamento se extiende inclusive hasta la década del 90, posiblemente avanzada la década del 90, cuando la persecución del Imperio Romano contra la Iglesia no solamente se limitó a la ciudad de Roma, como en el tiempo de Nerón, sino que se extendió particularmente en la zona de Asia Menor, a donde el apóstol Juan estaba todavía vivo, sirviendo y atendiendo o cuidando pastoralmente a toda esa gran iglesia que había sido fundada inicialmente por el apóstol Pablo, pero que luego se volvió casi el nido en el que gran parte de los judíos perseguidos en Jerusalén y de los cristianos también perseguidos en Jerusalén con origen, o en Israel con origen judío, se refugiaron de la gran guerra de los judíos sucedida en la década del 70. Allí, en Asia Menor, el apóstol Juan también sirve y acompaña a las iglesias, y desde allí él escribe su literatura, lo que forma parte del Nuevo Testamento también. Con la muerte del apóstol Juan termina el contenido histórico del Nuevo Testamento, que se extiende, como decíamos, desde inicios del siglo, o en realidad incluso antes de que comience el siglo I, con el nacimiento del Señor Jesús, hasta su muerte en el año 29, y desde el establecimiento de la iglesia primitiva o apostólica desde el año 29 hasta la década del 90 con el apóstol Juan. Este es el marco histórico y este es el contenido histórico del Nuevo Testamento, la línea histórica de lo que el canon del Nuevo Testamento cubre. Pero para entender algo de lo que ha sucedido allí y de las dinámicas históricas y políticas, tanto en la vida de Jesús como en la vida de la Iglesia Apostólica, es necesario abrir un poco más la ventana y pensar un poco en el trasfondo histórico de este tiempo, de este gran siglo, el siglo I de nuestra era. Esa ventana un poco más amplia podría extenderse a lo que se llama el judaísmo del segundo templo. Recordamos que en el Antiguo Testamento David quiere construir un templo, pero Dios no permite que él lo haga, sino que reserva esta tarea y este privilegio a su hijo Salomón. Aquel había sido el primer templo. Se llama segundo templo al templo reconstruido, o mejor dicho, construido en el lugar del primero destruido por los babilonios, construido bajo el imperio persa, gracias al respaldo y al edicto de Ciro, el primer emperador persa, que hace que los pueblos exiliados retornen a sus tierras y se conduzcan de acuerdo a sus leyes. También él emite este edicto
de respaldo para que los exiliados en Babilonia y en el resto del mundo antiguo vuelvan a la tierra de Israel, reconstruyan su sociedad y particularmente construyan el templo de Jerusalén. Tenemos, y seguramente recordarán ustedes, relatos de esto, especialmente en el libro de Esdras y Nehemías. La construcción del segundo templo sucede alrededor de, o comienza a suceder en el año 515 antes de Cristo, y abre una nueva etapa, una nueva era para el pueblo de Israel o el pueblo del Antiguo Testamento. Parte del Antiguo Testamento obviamente está cubierto, o este periodo del judaísmo del Segundo Templo lo cubre el Antiguo Testamento, pero se extiende, como ustedes pueden ver en pantalla, hasta el tiempo de su destrucción, de la destrucción del Segundo Templo bajo el ataque y el asedio que recién mencionábamos del Imperio Romano. Esta ventana de tiempo, entonces, entre la construcción del Segundo Templo y su destrucción en el año 70 después de Cristo, a esta ventana de tiempo, o esta ventana de tiempo nos permite ver al judaísmo en el que nació el Señor Jesús y en el que la Iglesia Apostólica también tuvo su nacimiento, el así llamado judaísmo del Segundo Templo. ¿Qué caracteriza a este judaísmo del Segundo Templo? Hay varias características que vamos a mencionar muy brevemente, empezando en realidad primero por sucesos que ocurrieron en esta ventana de tiempo de 6 siglos que tenemos aquí en pantalla. Entre el siglo VI antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, al Israel especialmente regresado a la tierra prometida le ocurrieron unas cuantas cosas, y esas cosas que sucedieron moldearon y dieron forma a las características del judaísmo que vemos en el Nuevo Testamento, a las características del judaísmo en el que nació el Señor Jesús y en el que nació la iglesia cristiana también. Uno de los sucesos fue pronto después del regreso a la tierra prometida de muchos exiliados, fue la reorganización de la sociedad israelita en torno al templo de Jerusalén, y especialmente recuperando la valoración por la ley de Moisés. Esdras fue, y así se lo conoce muchas veces, como el segundo fundador o el segundo Moisés para Israel. Así como Dios a través de Moisés dio forma al pueblo, a la sociedad y a la cultura y a la religión del Antiguo Testamento, Esdras cumplió un rol fundamental en dar forma al judaísmo del Segundo Templo en el que ocurre el Nuevo Testamento, o en el que nace el Nuevo Testamento. Esdras, como sacerdote que era, recordarán probablemente, cumplió al mismo tiempo una gran función profética de llamado al arrepentimiento y a aprender la lección del Antiguo Testamento. Israel no podía jugar con su Dios y no podía coquetear o jugar a adorar un tiempo a Jehová y cuando se le ocurría a los Baales, a los dioses que estaban a la vuelta. La idolatría del pueblo del Antiguo Testamento tuvo un costo inmenso, y este pueblo que ahora había vuelto a la tierra prometida y que se estaba reorganizando, necesitaba entender y aprender esa lección. Esdras imprimió a fuego la importancia de la ley, la importancia de la obediencia a la ley del Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, y la fidelidad a Dios como único Dios. No jugando un poco con su Dios y otro poco con otros dioses. Israel había de ser fiel y había de aprender la lección de la necesidad de esa fidelidad. En el siglo III antes de Cristo, estamos todavía, fíjense allí al pie de la pantalla, el tiempo del que estamos hablando, en el siglo III antes de Cristo, los persas son sustituidos por el gran imperio griego. Alejandro Magno, aquel gran personaje,
joven y de poca vida, en última instancia, y poco tiempo de trabajo y de expansión militar, conquista el mundo entero, desde Grecia hasta la India mismo. Y por supuesto, el territorio de Israel, que está ubicado al este de la cuenca del mar Mediterráneo, allí en pantalla casi no se lo puede leer, pero dice Israel, lo tenemos a la derecha de nuestra pantalla. Alejandro Magno conquista todo el mundo antiguo, incluyendo también a Israel. El dominio griego inicialmente no fue un dominio violento y no tuvo no funcionó por vía de la opresión, básicamente. Alejandro, como decíamos, vive poco tiempo, muere pronto después de haber conquistado en forma abrupta al mundo entero, y lo suceden sus seguidores, los generales de su ejército. Ptolomeo es uno de ellos. Él y sus sucesores, los ptolomaicos, los ptolomeos, son quienes dominan Egipto y durante una buena cantidad de tiempo el territorio de Israel. En ese tiempo sucedió lo que se llamó la helenización por vía de la cultura, la promoción de la lengua griega y de los valores o las prácticas culturales griegas. Esto no fue muy simpático y fue como a contramano de lo que Esdras había planteado y comenzó a generar ciertos conflictos por la mezcla de cultura y la influencia que esto traía sobre un Israel que necesitaba recordar y resguardarse de la contaminación de alguna forma y de perder de vista la importancia de su identidad religiosa especialmente. Pero son los seleucidas, otros de los griegos que no gobernaban desde Egipto, sino desde Siria, más al norte así de Israel. Son los seleucidas quienes después toman control de la tierra de Israel y ejercen o llevan a cabo una helenización por la fuerza, no por las buenas, no por la cultura, sino con las armas. Y son ellos, los seleucidas, particularmente uno de los reyes griegos, Antíoco Epifanes IV, que fuerza a los israelitas a ofrecer culto y veneración o adoración a los dioses griegos, a Júpiter particularmente. Él desató una persecución contra los israelitas fieles especialmente, obligándolos a cometer idolatría y a adorar a sus dioses, y obligando a utilizar nada menos que el templo de Jerusalén, que tanto había costado reconstruirlo y que tanto valor tenía para la nueva comprensión de este judaísmo del segundo templo, obliga a los israelitas a utilizar ese templo para adorar a los dioses falsos, a los dioses griegos. Esto obviamente es repulsivo, repugnante para cualquier israelita fiel y ortodoxo en su fe, lo que entonces despierta y desata la revolución contra los griegos. Particularmente son los macabeos quienes lideran esta revolución judía en contra de la imposición griega o del imperio griego, y quienes logran independizar en última instancia a la tierra de Israel del dominio de los griegos. Estos macabeos fueron fieles seguidores de la ley de Moisés, judíos puros en su religión, y reunieron una gran multitud de un gran ejército que terminó venciendo en campo de batalla a los griegos, de modo que entonces generó una ventana de libertad y de independencia de la tierra de Israel. Ellos gobernaron durante buena cantidad de tiempo, un siglo y medio aproximadamente, la tierra de Israel. Los macabeos comenzaron como
llevando adelante una guerra santa y una guerra pura por cuestiones de fe, cuestiones de religión, pero no tardaron tampoco demasiado en amoldarse a los hábitos de un gobierno del mundo y a ambicionar de alguna forma la conquista de más territorios y la judaización de territorios vecinos paganos por la fuerza también, y ya no por la palabra. En ese periodo, hacia el siglo I, durante el siglo I antes de Cristo todavía, estamos ya acercándonos al tiempo del Nuevo Testamento, los griegos son sustituidos por el Imperio Romano, que ya venía creciendo también tiempo atrás, aproximadamente desde el siglo II antes de Cristo, venía expandiéndose cada vez más y conquistando más territorios hasta que finalmente en el año 63 a.C., Pompeyo conquista Israel y hace que pase a depender entonces de la República, en esa época de la República Romana. Los Herodes no eran romanos, eran idumeos, medio parientes de los israelitas, descendientes de Edom. Este Herodes, o el padre de Herodes en realidad, de Herodes el Grande, Antípater era su nombre, él fue un gran negociador de poder con Roma y logró recibir de parte de Roma la designación para ser gobernador de parte de Israel, de Judea. Herodes el Grande hereda básicamente este lugar, aunque él pronto tramita delante de Roma, negocia con mayor astucia todavía que su padre con Roma, con el Senado romano, no sea cosa que los macabeos, que seguían dando vuelta por el escenario, vuelvan a tomar el poder y el control. Roma beneficia a Herodes el Grande y le entrega entonces no solamente la tierra de Judea, sino básicamente todo el territorio de Israel. Herodes el Grande gobernó sobre un vasto territorio, la tierra donde Jesús nació y donde la iglesia también fue formada inicialmente. Él muere en el año 4 antes de Cristo, como habíamos dicho, y es sucedido por sus hijos, aunque no todos los territorios quedaron bajo el control de sus hijos. El comportamiento de toda la dinastía de los Herodes era similar, eran realmente opresores y abusadores de lo que tenían en mano. Los israelitas nunca amaron a estos dioses, perdón, a estos reyes, especialmente, no solamente por su conducta abusiva, sino también por el hecho de que no eran judíos, estaban ocupando el trono de David, pero no tenían la sangre israelita. Así que en varios periodos, durante toda esta etapa que viene por delante en el tiempo del Nuevo Testamento, no tenemos todos los territorios bajo el poder de los Herodes, sino en algunos casos directamente bajo gobernadores romanos, impuestos por Roma y enviados por Roma y sin ninguna conexión racial, mucho menos conexión racial que la de los Herodes. Cualquiera de las dos alternativas, tanto el gobierno de los Herodes opresivo, abusivo y con sangre extranjera y vecina, o la otra alternativa de los gobernadores romanos, también sumamente opresivos y despectivos de la cultura y de la religión judía, como lo podemos ver en el caso de Pilato y varios de los otros gobernadores que vinieron después. Cualquiera de las dos alternativas de forma de gobierno durante el siglo I después de Cristo, es decir, el tiempo del Nuevo Testamento, fueron realmente conflictivas y aumentaron la tensión política y social dentro de Israel, al punto de que avanzado el siglo I, alrededor de la década del 60, el ambiente era realmente explosivo y
fueron encendidos todos los fuegos necesarios para combustionar el aire para hacer explotar el aire que estaba combustionado previamente. Eso desató entonces en el año 66 después de Cristo, ya muerto el Señor Jesús y ascendido, y ya expandida la iglesia fuera de la misma tierra de Israel, se dispara o desata la guerra, la así llamada Guerra de los Judíos, que duró por lo menos 4 años entre la declaración de guerra y la nueva caída de Jerusalén con la destrucción del segundo templo. Años 70 entonces el general Tito, que después sería emperador también, finalmente logra tomar la ciudad de Jerusalén y logra prender fuego al templo de Jerusalén, poniéndole punto final a este judaísmo del segundo templo. Lo que vino después de la caída de Jerusalén fue un judaísmo que ya no tuvo templo, estuvo centrado o gobernado por los sucesores de los fariseos, los rabinos sucesores de los fariseos, especialmente desde la ciudad de Jamnia, cerca de Jerusalén, pero bien contra la costa del mar Mediterráneo. Este es el judaísmo, y estos son sucesos fundamentales que forjaron o dieron forma al judaísmo en el que nace el Señor Jesús y en el que nace el Nuevo Testamento y la Iglesia Apostólica también. ¿Qué efectos tuvieron estos hechos, estos sucesos o esta historia que relatamos muy, muy brevemente? Vamos a concentrarnos solamente o mencionar solamente 2 tipos de efectos. Por un lado, la forja de valores e ideales que caracterizaron a ese judaísmo en el que vivió Jesús, y por el otro lado, las agrupaciones o sectas sociales y religiosas que vemos en el escenario, especialmente en los relatos del Evangelio o también en los relatos del libro de Hechos. Los valores e ideales que caracterizaron, o algunos de los valores e ideales que caracterizaron a este judaísmo del segundo templo, son la centralidad de la ley de Moisés y la necesidad de la obediencia rigurosa a esa ley de Moisés para poder tener un lugar en la salvación y asegurarse el futuro como pueblo de Dios, esto aprendiendo la lección del Antiguo Testamento. La centralidad de esa ley estuvo ligada con la función que la institución de la sinagoga cumplió para Israel. La sinagoga nace o aparece por todo el mundo antiguo, especialmente durante el tiempo del exilio, cuando Israel no tenía templo entre el primero y el segundo de los templos. Después de que los babilonios destruyeron el primer templo, Israel desparramado por todo el mundo sin culto, sin ritos, sin templo, solamente tenía la Torá, la ley. Y esta institución de la sinagoga, la capilla, el templo y el espacio de la sociedad religiosa israelita que se reunía en ese espacio físico de la sinagoga, pasó a ser el único ancla que le dio supervivencia al Israel sin templo. Cuando se reconstruye el templo o se construye el segundo templo, la sinagoga no desapareció, sino que siguió teniendo un lugar muy, muy importante para todo Israel. No solamente adentro de la tierra prometida, sino especialmente en lo que se llamó el judaísmo de la diáspora, es decir, el judaísmo que seguía igualmente desparramado por toda la cuenca del Mediterráneo y más allá, más hacia el oriente también. Así que la ley de Moisés y con ella la sinagoga son unas piezas bien claves en la identidad del judaísmo del segundo templo. Otro de los valores fundamentales son la tierra de Israel mismo,
Era la tierra que había perdido Israel en el exilio y que ahora había recuperado por las promesas divinas y el cuidado de Dios, y especialmente aquella pieza santa sobre todas las cosas santas, y que desde la perspectiva de Israel le daba santidad y trazaba el mapa de santidad para Israel, le daba santidad a todas las cosas propias de Israel. El templo, el lugar donde se ofrecían los sacrificios y desde donde se enseñaba la Torá y la ley para todo el mundo, o para todo Israel, mejor dicho. Era el lugar de peregrinaje obligado por ley al menos 3 veces al año para quienes podían hacer esa peregrinación. Era el centro de la religión, de la cultura y de la identidad. Era el centro de la visión del mundo que Israel tenía, el templo, el lugar santo sobre todas las cosas santas. La tierra y el templo eran grandes valores para este judaísmo del segundo templo. Ligado con estas cosas está la comprensión nacionalista, o el énfasis en el nacionalismo judío, habiendo aprendido que no podían mezclarse ni cruzarse con todas las naciones paganas, y la expectativa mesiánica o de fin de los tiempos que Israel ahora abrigaba cada vez con mayor ansias. Cuando el Señor aparece en escena, Israel era un pueblo altamente fervoroso en sus expectativas sobre el fin de los tiempos y en la aparición del Mesías que Dios enviaría para rescatar a su pueblo y llevar a cumplimiento todas las promesas dadas a los patriarcas y por medio de los profetas. Así que realmente el caldo de cultivo en el que aparece el Señor Jesús era un caldo de cultivo de gran efervescencia nacionalista, por un lado, el judaísmo y el valor del judaísmo frente a las naciones paganas, y gran efervescencia espiritual en la espera de la intervención final de Dios en esta historia. La mezcla de separatismo por aprender las lecciones del Antiguo Testamento y de convivencia con el mundo pagano al que Israel fue arrojado en el exilio especialmente, hizo que este judaísmo del segundo templo sea un abanico en el siguiente aspecto un poco amplio. Habían sectores del judaísmo muy abiertos frente al mundo y muy abiertos a la incorporación de gentiles que inclusive ni siquiera se circuncidaban, pero que pasaban a ser temerosos de Dios, y se arrimaban a la sinagoga. En ese caso no eran parte de Israel, pero este Israel misionero y abierto misionalmente tenía esta apertura, esta característica de la apertura. No todos los judíos tenían esa apertura, había muchos que no creían en eso, sino que pensaban que Israel tenía que realmente separarse y aprender a desconectarse del mundo pagano, no teniendo relación con ellos. Así que tenemos una apertura o aislamiento variable frente al mundo, y ese abanico caracterizó al judaísmo del tiempo del Nuevo Testamento. En cuanto a las agrupaciones o sectas que existieron y que fueron producto de la historia que habíamos repasado hace un momento, son los que tenemos en pantalla. Cuando hablamos de sectas no estamos hablando en el sentido en el que hoy día lo utilizamos como una agrupación periférica fuera de la ortodoxia y fuera de la tradición grande de la religión, como el cristianismo y las sectas que tantas veces surgen de grupos cristianos. Cuando hablamos de sectas, estamos hablando de divisiones o agrupaciones dentro del judaísmo, al hablar de sectas en el tiempo del judaísmo del segundo templo. Aquí mencionamos 4, quizás las más importantes, la de los saduceos, que eran sacerdotes, eran de raza sacerdotal y que controlaron el templo desde su reconstrucción y especialmente desde el tiempo de los macabeos,
quizá anteceden a los saduceos en la tierra de Israel, la agrupación que terminó formándose como los fariseos, que son grandes personajes en los evangelios. Estos no eran sacerdotes, eran grupos, una agrupación de laicos, pero rigoristas, relativamente rigoristas, que buscaban que el pueblo todo viva de acuerdo con la ley de Moisés o incluso con la ley sacerdotal, aquellas leyes mosaicas de Moisés dadas a los sacerdotes, aplicadas ahora a la vida cotidiana de todo israelita para prepararse en pureza para el juicio final. Los fariseos eran grandes hombres religiosos, grandes hombres del pueblo y verdaderos líderes espirituales para el pueblo de Dios. Los esenios fueron una agrupación sacerdotal también, como eran los saduceos, pero que despreciaban la corrupción de los saduceos y la forma en la que los saduceos conducían el rito en el templo. Por lo que ellos normalmente se volvieron un grupo separatista que en algunos casos vivieron directamente aislados en el desierto, particularmente la llamada comunidad de Qumran en el sur de Israel. Y los celotas eran un grupo o agrupaciones de corte político y militar, aunque con valores religiosos, que pensaban y esperaban producir la liberación de Israel y el cumplimiento de las promesas de Dios para Israel por vía de la revolución armada. Todas estas agrupaciones fueron parte del contexto en el que nace el cristianismo, en el que aparece el Señor Jesús. Nuestra iglesia cristiana, la iglesia del Nuevo Testamento, nace como una iglesia judía, en este contexto que recién describíamos. Si bien desde el primer Pentecostés, que nos narra el libro de Hechos, ya la iglesia y el evangelio se extendió por todo el mundo, así como los que estuvieron y escucharon la predicación de Pedro, volvieron a sus casas desparramadas por todo el mundo antiguo y llevaron con ellos la fe cristiana, y probablemente así nacieron comunidades cristianas, en muchos casos insertadas todavía en las sinagogas. A pesar de esto, en los primeros años, posiblemente la primera década de la iglesia cristiana desde Pentecostés en adelante, tiene su epicentro realmente en Jerusalén. Allí están los apóstoles, allí están los 12, y no parecen salir fácilmente de su cobijo en la ciudad capital de Israel. Allí, estando en Jerusalén o en Judea y en conexión con todo el ambiente judío particularmente, esa iglesia temprana, la iglesia judía, vive una multiplicidad de tensiones con el Sanedrín, es decir, con el Congreso o el grupo de religiosos que gobierna sobre Israel desde el punto de vista político también. Gran cantidad de tensiones con el Sanedrín y con la sinagoga judía. Temas con los que lidiaron estos primeros cristianos de corte judío o de origen judío en sus relaciones con los judíos no creyentes o los que no creían que Jesús fuera el Mesías, o inclusive internamente, temas con los que ellos lidiaron son los que tenemos así en pantalla. El alcance de la salvación y el método de la salvación, como decíamos recién. La salvación es abierta ahora para todo el mundo. ¿Y qué de Israel? ¿Y cuál es el privilegio de Israel? O la salvación ahora no requiere la circuncisión y la sujeción a todas las leyes del Antiguo Testamento. Ahora la salvación no es por obras de la ley, sino por medio de la fe en la promesa que Cristo abre para el mundo. Otro tema de discusión y de tensión de esta iglesia bien temprana fue la identidad de Cristo.
Los apóstoles hablaban de él claramente en términos divinos. Él era Yahvé, él era el Dios del Antiguo Testamento que había tomado carne, se había hecho carne para salvarnos. Para un judío esto era, o para muchos de los judíos esto era imposible, simplemente imposible. De modo que en el mejor de los casos Jesús era un profeta enviado por Dios, el mayor de los profetas, pero no podía ser Jehová mismo, no podía ser el Dios del Antiguo Testamento que se había hecho carne. Y obviamente otro de los aspectos de discusión y de gran tensión de esta iglesia judía o de esta iglesia bien temprana fue la interpretación de textos mesiánicos del Antiguo Testamento o de los textos que hablaban sobre la identidad de su Dios, del Dios de Israel, de una forma que los apóstoles apropiaban y aplicaban a Cristo mismo. El primer tercio, o tal vez el primer cuarto de siglo de existencia de la iglesia primitiva o apostólica entonces, nos presenta una iglesia fuertemente judía, pero no así la última mitad del siglo. En el resto del siglo I vemos a una iglesia cada vez más abierta al mundo gentil, en el que los cristianos no necesariamente venían de un origen judío y no necesariamente eran circuncidados, sino en muchos casos pasaban directamente del paganismo al cristianismo. Esta iglesia gentil tiene su epicentro o sus nuevos epicentros fuera de Jerusalén y no en la ciudad santa de Jerusalén. Ahora Antioquía de Siria, de donde sale Pablo y Bernabé, o Saulo y Bernabé para su primer viaje, pasa a ser un nuevo centro del cristianismo. Lo mismo la gran ciudad de Éfeso y la iglesia en Éfeso, que cubre todo Asia Menor, o aquí en el mapa Turquía y también Grecia. Y finalmente la iglesia de Roma como gran epicentro del cristianismo también durante el tiempo de los apóstoles. La atención ahora de esta comunidad naciente y que entra o pisa territorio gentil ya no solamente es con la sinagoga, aunque sigue siendo en muchos casos tensión con la sinagoga, pero también aparecen tensiones con los templos paganos, los cultos paganos, y con el mismo imperio romano, ahora así al abrirse y al ser un fenómeno dentro de todo el resto del mundo romano. Grandes dificultades surgen con la aparición de movimientos cristianos heréticos o de herejes como los judaizantes, cristianos que creían que era necesario obedecer la ley de Moisés para ser salvos, o los movimientos gnósticos o de gnosis, que se trataba de formas de cristianismo pervertidas por influencia especialmente persa o oriental, y con mezcla con neoplatonismo, con la filosofía griega y las religiones griegas, en las que se oponía la carne y el espíritu y se rechazaba toda valoración de la materia y del mundo creado, para aspirar a las cosas solamente espirituales y sin cuerpo. Estos grupos no solamente trajeron nuevas doctrinas pervertidas, obviamente, y contaminaron a la fe y a la predicación apostólica, sino que penetraron y se volvieron agrupaciones, en algunos casos, de gran influencia dentro del cristianismo. El Nuevo Testamento nos presenta toda este trasfondo de iglesia, tanto la iglesia judía que recién mencionábamos con sus características, como la iglesia gentil con su nuevo contexto y sus nuevas problemáticas también. Es en este marco en el que el Nuevo Testamento nace y en el que los escritos que forman parte del Nuevo Testamento son producidos por los apóstoles. Vamos a ver brevemente, o hacer mención un poco de entonces la composición y la recepción
y la colección o formación del canon del Nuevo Testamento. La composición de los libros que forman parte del Nuevo Testamento sucede dentro del mismo primer siglo que acabamos de revisar. Los apóstoles y hombres apostólicos, es decir, hombres que trabajaron directamente bajo apóstoles, como el caso de Lucas, escribiendo bajo Pablo, o Marcos, escribiendo bajo el apóstol Pedro. Apóstoles y hombres apostólicos escribieron estos textos, evangelios o cartas, por inspiración divina y por mandato divino. Sus escritos, estos libros que forman la colección finalmente del Nuevo Testamento, funcionaron como sustento de la predicación apostólica, de la predicación evangelística y pastoral domingo tras domingo, funcionaron como el sustento y soporte para la catequesis de nuevos conversos, y también funcionaron como una gran herramienta en el cuidado pastoral de los apóstoles por sus iglesias nacientes. Así, los apóstoles y hombres apostólicos, como decíamos, compusieron o escribieron 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de Hechos, que fue un segundo tomo de Lucas y funcionó junto a Lucas inicialmente, y una gran cantidad de cartas. En total, 27 libros que constituyen el Nuevo Testamento. En términos aproximados, en tiempos de composición, podríamos afirmar o ubicar a los libros como lo tenemos en pantalla. Este es un tema de gran discusión entre los especialistas, y muchas veces los textos, los manuales del Nuevo Testamento van a ubicar la composición, especialmente de los evangelios, mucho más tarde de lo que tenemos aquí en pantalla. En última instancia, se trata de una cuestión de reconstrucción de la evidencia histórica, pero la tradición histórica de la Iglesia ubica a los textos apostólicos relativamente temprano. No vamos a entrar en detalle en estos asuntos, y si usted quiere, podemos hacer llegar material, o puede ver algún video, podemos hacer llegar algún video adicional que entre más en detalle de la fecha de composición. Pero recomendamos, si usted tiene acceso a la Biblia de la Reforma, recomendamos leer la introducción a cada uno de los libros del Nuevo Testamento, donde se discute el tema del tiempo, del lugar de composición y de los primeros lectores o los primeros receptores de cada uno de los textos que forman parte de las escrituras sagradas. La composición fue un aspecto, y es un aspecto de la formación del canon del Nuevo Testamento, obviamente, pero estos textos, salvo algunos casos particulares, funcionaron inicialmente en forma aislada. Mateo escribe en el ámbito de Judea o de la iglesia judía, Marcos para la iglesia de Roma, bajo Pedro, bajo la predicación de Pedro. Lucas y Hechos escribe para las iglesias paulinas y para la presentación de Pablo delante del tribunal romano. Cada texto y cada libro funcionó de alguna forma en cierta independencia, y fue escrito en un rollo, en un papiro que se enrollaba. Entonces teníamos el rollo de Mateo, cuando escribe el apóstol, lo escribe en un rollo, no lo manda a la editora para que lo incluya en el canon del Nuevo Testamento, sino que escribe entonces ese texto en forma individual. Y así funcionaron todos estos textos en forma individual. Aunque al mismo tiempo y en forma casi inmediata tenemos el fenómeno de la recepción por parte de la Iglesia de estos textos escritos por los apóstoles. Así como ellos fueron escritos a conciencia de que lo que Pablo escribía o Mateo escribía, lo escribía no en forma individual y personal, sino como apóstol de Jesucristo y siervo del Señor Jesucristo. Del mismo modo, la Iglesia recibió a estos textos como siendo
de autoridad apostólica y divina y confiables en su veracidad y en la veracidad de su relato. Esto llevó a que las iglesias primitivas apostólicas, ellas resguarden los textos apostólicos, transmitan esos textos haciendo copias o pidiéndose una iglesia a la otra copias y coleccionando textos. Este fenómeno no es tardío, sino que es bien temprano, casi coincidente con la mismísima composición de los textos. Pensemos solo en un caso ejemplar. ¿Qué habrá hecho la iglesia y los hermanos en Corinto cuando lo veían al apóstol Pablo allí, hospedado entre ellos, escribiendo la carta a los romanos? Obviamente, esa iglesia quería atesorar, quiso atesorar los textos paulinos. Y las iglesias del tiempo del Nuevo Testamento ciertamente tenían contacto una con la otra. De modo que entonces este fenómeno de la colección de los textos apostólicos probablemente fue casi inmediato a la composición de los textos. Pablo escribe y halaga, exalta a los tesalonicenses con respecto a cómo ellos recibieron sus escritos. Para esto, dice Pablo en 2 Tesalonicenses, Él os llamó por medio de nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El apóstol identifica su voz, su predicación con la composición de las cartas, de modo que cuando las iglesias recibían las cartas, las recibían a conciencia de que era palabra apostólica autoritativa. Pedro hace referencia al segundo punto que tenemos en pantalla de la colección de textos temprano. Pedro escribe esta carta avanzada a la década del 60 y dice: Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Este es Pedro escribiendo con respecto a Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dos datos fundamentales aquí. Pedro habla de de todas las epístolas de Pablo a sus lectores, lo que pone en evidencia que las iglesias no paulinas ya conocían una buena colección, sino toda la colección de cartas paulinas, y las trata a estas cartas como escrituras, como palabra santa, palabra de Dios. La recepción de los escritos, de los escritos que forman parte del Nuevo Testamento, es una parte fundamental en la historia de la formación del canon y que coincide temporalmente con la mismísima composición. Ya el primer siglo nos presenta este cuadro y este fenómeno de lo que sucedió en las iglesias apostólicas. Los siguientes siglos nos llevan a la conformación de lo que conocemos como el canon del Nuevo Testamento. Los apóstoles mueren o desaparecen al final del siglo I, y esto coincide con el estallido de herejías, especialmente del cristianismo judaizante y de los gnósticos o del gnosticismo que hemos mencionado anteriormente. Bastante más adelante aparece en el siglo II otra herejía, como la de los montanistas o la de Montano en Asia Menor. Los hombres apostólicos o los sucesores de los apóstoles defienden entonces a los libros verdaderamente apostólicos en contra de recortes y podas o rechazos de textos de autoridad apostólica, o en contra de los agregados de nuevos textos que no eran apostólicos, sino que eran heréticos, y que esos herejes querían promover como si fueran nuevos evangelios, como es el caso del Evangelio de Tomás, el Evangelio apócrifo de Tomás, de Pedro, de Felipe,
una gran cantidad de literatura que en realidad empezó a aparecer más tarde, pero ya en el segundo siglo también, bajo el nombre de apóstoles o de hombres apostólicos para ser introducidos en el uso de la iglesia y promover sus ideas heréticas. Los grandes líderes de la iglesia, hombres ortodoxos, defendieron el lugar propio de los textos apostólicos frente a todo ese fenómeno de recortes o rechazos de textos apostólicos o de intrusión de textos no apostólicos como si tuvieran el valor de un texto apostólico. Durante ese mismo tiempo, siglo II, ya se percibe cómo la estructura que conocemos del Nuevo Testamento era una estructura conocida. Los evangelios y epístolas ya no estaban funcionando solitos o aislados, como lo dijimos hace un momento, sino ahora eran coleccionados en ese mismo orden. La palabra del Señor y la palabra de sus apóstoles después de esto. Es decir, evangelios y epístolas ya formaba la estructura lógica de lo que después conocemos como el Nuevo Testamento. Siglo III y siglo IV nos presenta el final de la historia de la formación del canon del Nuevo Testamento. En el siglo III ya a comienzos del siglo III comienza a haber listas de libros que delimitan o ponen un límite a cuáles sí son apostólicos y cuáles no son apostólicos. Entonces, el canon de Muratori, por ejemplo, es un texto hallado no hace mucho tiempo, en el siglo XIX, y que dice cuáles son los libros apostólicos y cuándo escribieron los apóstoles y a quién o por qué. Orígenes de Alejandría, en el año 250, escribe una lista de textos que forman el canon del Nuevo Testamento, y lo mismo Eusebio de Cesarea, a pedido del emperador Constantino, define o establece los límites o cuáles son los libros que realmente la Iglesia siempre reconoció como apostólicos y como, por lo tanto, con autoridad divina. Es en el siglo IV que vemos entonces la sucesión de concilios de la Iglesia, desde el concilio de la Odisea hasta la carta festiva de Atanasio de Alejandría, discutiendo todavía los límites del Nuevo Testamento, pero estableciendo la lista de nuestros 27 libros del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, el libro de Hechos y las 22 cartas, y a Apocalipsis la contamos entre ellas. Esta es la historia de la formación del Nuevo Testamento, o del canon del Nuevo Testamento, contada en muy poco, con mucha velocidad y mucha prisa. También, si usted desea más información y material, puede ponerse en contacto con el Seminario Concordia y podemos proveerlo. Igualmente, para entender que el canon del Nuevo Testamento no cayó del cielo como las tablas de la ley, sino que tienen su historia de composición, recepción y constitución como canon, pero a pesar de esto sigue teniendo la confiabilidad y la certeza con la que esa iglesia, que no que inventó el canon y la Biblia, el canon del Nuevo Testamento, sino que recibió del Señor por mano de los apóstoles esta palabra, como esa iglesia que recibió este texto como autoritativo, pudo reconocerlo, verificarlo y también autenticar los libros apostólicos, verdaderamente apostólicos. Que el Señor bendiga nuestro trabajo y nuestro estudio en este curso. Amén.